todos amigos y amigas de este su programa Principalmente. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, un joven jurista especialista en diversos temas del derecho, pero especialmente en lo que concierne al derecho internacional privado y sobre todo en lo que es el derecho migratorio. De manera que les esperamos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por la oportunidad de seguir este programa educativo. Programa que tiene como objetivo educar a todos los ciudadanos de los diferentes estamentos sociales sobre el derecho, una rama que incide en todo el quehacer del ser humano. Principalmente hemos arrancado con uno de los fundamentales juristas del país, los juristas más importantes, con mayor experiencia, que se han destacado a través de los años en República Dominicana. Pero también hemos decidido hacer una parte en el tiempo para darle oportunidad a los jóvenes talentos del derecho de República Dominicana. Y ya lo hemos hecho con varios. Hoy precisamente le estamos abriendo la puerta principalmente a un joven talento promisorio del derecho dominicano que ya a su corta edad, con su juventud, ya tiene 2 obras escritas en su haber y además toda una formación académica que aparte de su graduación en una de las universidades más prestigiosas del país, también ya tiene maestría en universidades tan prestigiosas como la Complutense de Madrid. Pues hoy vamos a presentarle este destacado joven profesional del derecho, Juan Miguel Castillo Roldán. Porque si digo Juan Miguel Castillo, se pensaría en Juan Miguel Castillo Pantaleón, que es su padre. Pero bien, de tal palo, tal astilla. De manera que para nosotros aquí Principalmente, Manuel, Juan Manuel, Pedro, Ramón, Olivo y un servidor, la verdad que es un verdadero honor tener la oportunidad de que el público vea el gran acervo y el gran futuro que le espera a la sociedad dominicana, que muchas veces se dice que la juventud, que esto, que está perdida. No, no es así. Tenemos jóvenes tan talentosos como también
esos distinguidos juristas que nosotros hemos presentado aquí principalmente, y que yo creo que estos jóvenes harán un relevo que se corresponde con los tiempos en que se han producido enormes cambios que son como consecuencia de una gran revolución que se ha producido en la humanidad, esta gran revolución tecnológica del Internet, que ha desplazado y ha configurado el mundo, no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito social, político, económico, en todos los ámbitos. Pues, Juan Miguel, es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros para entablar este diálogo. Gracias a ti por la invitación. Y ver los temas que nosotros sabemos que tú te has dedicado a manejar en tu profesión, y básicamente que has profundizado en el estudio de los mismos. Háblanos de tu formación. Aparte de que te graduaste de licenciado en Derecho en la Universidad Católica Madre y Maestra, sí. Tú saliste al exterior a realizar una maestría. ¿En qué consistió? Sí, yo cursé una maestría en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, en la cual los principales temas que se tocan son aspectos de comercio internacional en el sistema multilateral con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, los aspectos sobre integración regional y la liberalización económica, sus fundamentos, sus tendencias y algunos ejemplos prácticos de la Unión Europea hasta los modelos del CARICOM, por ejemplo, en el caso regional. Y temas relativos a los procesos de unificación en el derecho de los negocios internacionales, partiendo de las normas del soft law, normas extraestatales que son incorporadas a los sistemas jurídicos por la interacción dinámica de los agentes privados, pasando por todo lo establecido en el derecho internacional privado, que en este caso sucede la particular condición de que el derecho internacional privado es uno de los menos internacionales de los derechos. Pues en este caso extrapolarlo a la parte de derecho internacional privado europea al caso de República Dominicana, como sucede ahora con una nueva ley, que es la ley 544-14, que también es parte de lo que se considera negocios internacionales, en tanto que regula las relaciones privadas entre los agentes privados con elementos de extranjería. Aparte de eso, pues me he dedicado al estudio del derecho migratorio dominicano en sus vertientes administrativas, el manejo práctico y en el aspecto de la investigación del fenómeno migratorio también, razón por la cual también tengo una recopilación de derecho migratorio que se llama Derecho Migratorio de República Dominicana. Sí, correcto, aquí lo estamos viendo. Exacto, la que hace es compilar el derecho migratorio dominicano en todas sus escalas de la pirámide normativa, leyes, decretos, resoluciones administrativas, jurisprudencia contenciosa administrativa, constitucional, de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación, convenios internacionales, de todo un poco, pasando de la parte estrictamente migratoria sobre entrada, permanencia y salida de extranjeros, hasta incluso la parte sobre trata y tráfico de personas. Y obviamente, como he sido profesor de la Escuela Nacional de Migración, pues conozco también no solamente la parte teórica y práctica, sino que conozco algunos de los fallos de tipo sistemático, y en el caso actual, pues la crisis que vive la República Dominicana con el tema migratorio, tomando en cuenta la condición especial de Haití y la inmigración, la enorme masa de inmigración ilegal que representa para la República Dominicana. Muy bien. Sí, Juan Miguel, pasando a un tema no lejano de este, pero más cerca de tu plan de estudio, yo quería saber, en los años 80 y más atrás, había una cultura y también una aspiración de los jóvenes juristas, y era irse a París a estudiar, a Nanterre, a París II, a Panteón Assas, etc. Sin embargo, últimamente la cuestión es un poco más versátil y la gente se va a las escuelas españolas, norteamericanas, algunas escandinavas, etc. ¿Cuál es tu experiencia de ese cambio importante que se ha producido en los planes de estudios, en las aspiraciones sobre estudios de tercer ciclo en la juventud que comparte tu misma edad o son cogeneracionales?
¿Qué nos cuentas de eso, Juan Miguel? Bueno, pues yo, orgulloso de venir de la Universidad Complutense de Madrid, pues soy testigo inmediato de que allá se encuentran algunas de las autoridades mundiales en materia de derecho internacional privado y arbitraje. De hecho, ahora mismo está en el país Sixto Sánchez Lorenzo, con quien tuve el honor de ser su estudiante, Ramón Viñafarré, y en aspectos también de negocios internacionales y sobre propiedad industrial y propiedad intelectual, profesores como Pedro de Miguel Asensio. Hay una cantidad de destacados doctores, catedráticos, profesores en la Universidad Española, que además se han ocupado de desarrollar programas de maestría y doctorado muy interesantes, dirigidos no solamente al mercado europeo, sino también latinoamericano. Por eso es que ellos han desarrollado relaciones institucionales con universidades locales, con instituciones, en caso dominicana también, para permitir que estudiantes tengan la oportunidad de acudir a hacer maestrías en España. Creo que esa es la principal razón. Juan Miguel, entrando quizás un poco ya en materia de lo que son tus principales ámbitos de estudio, recientemente se promulga la ley 544-14 sobre derecho internacional privado. Esa ley pues viene indudablemente que a llenar un vacío normativo que existía en la República Dominicana. Pero para los amigos y amigas que nos ven en este programa, muchos de los cuales son estudiantes de derecho, otros profesionales e incluso hasta personas que ni siquiera pues son abogados. ¿En qué consiste esta normativa? ¿Qué cambios trae al ordenamiento jurídico dominicano y cómo impacta todo esto en los negocios internacionales? En términos prácticos y puntuales, el derecho internacional privado regula, y para ser muy resumido, todo lo relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, el derecho extranjero aplicable y también la competencia judicial internacional. La República Dominicana no tiene una cultura desarrollada de derecho internacional privado. En primer lugar, porque las únicas disposiciones de la materia se encontraban, ya no, contenidas en el Código Civil. Ya de 200 años de edad era imposible que se ajustara a las necesidades actuales del intercambio comercial y obviamente no podía hacer frente a una realidad fáctica como es que la República Dominicana recibe una gran cantidad de inversión extranjera, 5 millones de turistas al año, y eso implica un impacto en las relaciones privadas dentro del país y desafíos en términos de determinación de la ley aplicable en materias específicas, de materia de consumidor hasta materia de persona y familia. Además, la cultura nuestra, en la que nos fuimos educados antes de la ley nueva de Derecho Internacional Privado, venía del Código Bustamante de la década de los 30, lo cual ya cumplió un propósito, pero al día de hoy es una norma desfasada y que, visto con las exigencias de hoy en día, ya necesitaba una actualización a las exigencias del momento. Y por supuesto que el Código Bustamante tiene un problema fundamental inherente a todas las formas de unificación del derecho internacional cuando se trata de convenios internacionales, que es la limitada eficacia territorial, pues no todos los países de la región firmaron el Código Bustamante, por tanto no con todos los países se puede aplicar el Código Bustamante, entonces queda un enorme vacío por razones territoriales, por lo que las personas que vayan a regular su relación privada conforme al derecho internacional privado tendrían que acudir a un código civil que no cumple las expectativas. En este caso, la ley 544-14 lo que hace es actualizar el sistema y prever reglas específicas y ajustadas incluso a realidades constitucionales. Y mencioné, por ejemplo, el derecho del consumidor. En esta parte, la ley nueva de Derecho Internacional Privado hizo uso de una fórmula que se encuentra presente en los reglamentos europeos, como pasa con el reglamento Roma I y Roma II y los reglamentos de Bruselas, que regulan el derecho internacional privado a nivel supranacional en la Unión Europea, que establecen en materia de consumidor, por ejemplo, que los consumidores no podrán, en la elección de una ley
de protección al consumidor distinta a la de su domicilio o a la que lo protege normalmente, no podrá ver reducida sus estándares de protección. Significa eso que si yo tengo en el caso dominicano, si tengo una cantidad de derechos como consumidor y usuario protegido por mi Constitución dominicana y en la parte adjetiva protegida por mi ley 358-05, y en una relación con un prestador de servicio extranjero que me obliga, por ejemplo, con un trato de adhesión a usar como derecho aplicable una ley extranjera, digamos, una legislación de un Estado de Estados Unidos como Estado plurilegislativo, pues esa legislación no podía ser contraria a lo establecido por mi Constitución, pues en ese caso habría un choque con la Ley de Derecho Internacional Privado, y en ese caso muy específico sería oponible lo que nosotros llamamos orden público internacional en materia de derecho internacional privado, que sería hacer inaplicable el derecho extranjero en suelo dominicano porque atentan contra un orden público interno, que en este caso sería protección de derechos fundamentales del consumidor, que tiene una regulación específica legal y constitucional. Juan Miguel, ¿cómo tipifica o configura el nuevo ordenamiento de derecho privado la relación que se da con los concesionarios de marcas extranjeras, que a partir de la regulación ley 173, que es la que le da la potestad, incluso creo que eso es el Banco Central, quien procede a las inscripciones y eso, de lo que serían los concesionarios. ¿Cómo trata esta nueva ley ese tipo de relación que se da entre los concesionarios de marcas extranjeros con sus representantes en República Dominicana? El derecho internacional privado tiene la característica de que el análisis de cada caso en particular amerita una evaluación que tome en cuenta regulaciones sectoriales de la materia. Significa eso, por ejemplo, que en materia de, propiedad industrial, propiedad intelectual, tendríamos primero que tomar en cuenta una regla en general que aplica, que es la Lex Loci Protecciones, que indica que la ley del lugar es la que regula el supuesto de hecho. En este caso, también estamos obligados a tomar en cuenta las provisiones constitucionales de la materia, que también en caso de derecho de propiedad industrial y propiedad intelectual se encuentra en la Constitución. Y pues obviamente dependiendo del contenido de las relaciones contractuales y las disposiciones de la legislación y la Constitución, pues el supuesto de hecho encuentra una solución. Pasa igual en materia de seguros y reaseguros, pasa igual en materia energética, pasa igual en contratación pública y telecomunicaciones, ese tipo de legislaciones que tienen regulación sectorial, y en algunos casos incluso tomando en cuenta regulaciones que son ejercidas por entidades especializadas también. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, materia bancaria, pues entonces estamos obligados a considerar la competencia de la Superintendencia de Banco para regular el asunto, y así pasa con otras entidades equivalentes de otras materias. Juan Miguel, tu condición de joven jurista versátil no se agota en tu conocimiento profundo del derecho internacional, se extiende al plano migratorio, pero hay un instituto que tú dominas bastante bien y del que yo puedo dar cuenta, y es de la figura del ombudsman, del defensor del pueblo. ¿Puedes explicarle? Decía ahorita el compañero Manuel Fermín que hay muchos consumidores de este espacio, de este programa, que no son abogados. Probablemente en algún momento lo soñaron, pero por alguna manera se interesan del fenómeno jurídico. ¿Qué es el defensor del pueblo? ¿Cómo se configura? ¿Y cuál es la importancia hacia el apuntalamiento de una democracia incipiente como la nuestra? El defensor del pueblo es una entidad creada a partir de la ley 19-01, con una modificación que muy poca gente conoce, incluyendo los abogados, que es del año 2009, la ley 367-09, que modificó los artículos 4 y 7 y que fue constitucionalizada en los artículos 190, 191, 192 de la Constitución Dominicana 2010, incluyendo algunos artículos que hablan de las potestades de la Cámara de Diputados y el Senado en cuanto a la designación del defensor del pueblo. La última novedad legal que habla del defensor del pueblo es la ley 137-11 del Tribunal Constitucional, que
adicionalmente, al defensor del pueblo le atribuye en artículos muy específicos, si no me equivoco, el artículo 68, 104 y 105, la calidad y legitimación para interponer acciones de amparo y acciones de amparo de cumplimiento en ánimo de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y en el caso del amparo de cumplimiento, pues contribuir a obligar a los órganos de Estado, la administración pública, a ajustarse a la legalidad y a los mandatos constitucionales y legales. Dicho de otra perspectiva, el defensor del pueblo, en cuanto a sus funciones estrictamente legales, que pueden ver en la ley si la consultan, es básicamente un intermediador neutral, no sujeto a ningún mandato, a ninguna autoridad, perdón, más que al mandato de la ley y la Constitución, con autonomía funcional, presupuestaria y financiera, que tiene la potestad para requerir el buen funcionamiento de organismos públicos, solicitar cambios de criterios que sirven de fundamento a actos administrativos. Y eso, en esa parte, vale la pena resaltar que el defensor del pueblo pues, tiene facultades muy flexibles, no tiene calidad para anular actos administrativos, no tiene calidad para modificar actos administrativos, de hecho, tampoco tiene calidad para emitir actos administrativos que tengan una fuerza vinculante ni coercitiva de ningún tipo, salvo, y por eso quiero hacer énfasis en la acción de amparo, que cuando judicializa la exigencia del derecho fundamental, pues entonces recurre al sistema de justicia para hacer exigible ese derecho. Entonces, en la práctica lo que se hace es que las reclamaciones se toman tomando en cuenta esas facultades y tomando en cuenta una facultad especial de educación en la perspectiva de derechos humanos que dice la ley, en la cual los ciudadanos pueden ser orientados, que es una de las facetas más interesantes. El ciudadano, en este monstruo que representa el Estado Dominicano, este laberinto de procedimientos repleto de leyes, reglamentos, resoluciones, una multiplicidad enorme de organismos públicos, el ciudadano común pues no siempre sabe dónde acudir para hacer valer cuál derecho. Entonces el defensor del pueblo en ese caso surge como una alternativa que le informa sobre cómo exigirlos e incluso si tiene una característica colectiva su reclamación, pues puede intermediar en el supuesto derecho entre la colectividad y el organismo o el funcionario público requerido en este caso. Bueno, Juan Miguel, yo quiero insistir un poco con la ley de Derecho Internacional Privado y aprovechar tus conocimientos sobre dicha materia. Resulta que nosotros siempre hemos tenido esa discusión de la jerarquía de los tratados internacionales. El tema se había aclarado en lo que concierne a aquellos tratados que versan sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales. Y bueno, ya en consonancia con la jurisprudencia que ya la Suprema Corte de Justicia pues había establecido. Ahora la Ley de Derecho Internacional Privado pues hace un abordaje sobre los tratados internacionales y sobre la jerarquía cuando habla y establece de que cuando existe una contrariedad del derecho interno de una ley con el tratado, va a prevalecer lo que indique el tratado. Eso fijado en una normativa es adecuado, quizá viendo de que el tipo de tratado pues quizás no albergaba eso de que se estableciera un orden jerárquico, quizás dependiendo del tratado. ¿Cuál es tu parecer en torno a eso? Sí, recuerdo el artículo que citas y obviamente lo que hace la ley es reivindicar la jerarquía normativa del tratado internacional y en casos prácticos, pues el ejemplo más inmediato que me viene a la mente es el Código Bustamante. La ley 544-14 no puede, obviamente, derogar lo dispuesto por el Código Bustamante, pero supone el problema de que en casos prácticos de relaciones privadas internacionales, pues aún teniendo una ley nueva, moderna, haya que recurrir por los aspectos territoriales y de nacionalidad de las partes, haya que recurrir de todos modos a
lo previsto por el Código Bustamante u otras normativas vigentes en la materia. Sin embargo, la ley ha tomado en cuenta... También. Sí, pero en temas específicos también, la ley muy inteligentemente ha enfatizado algunos aspectos que yo saludo, como son, por ejemplo, lo relativo a la nacionalidad dominicana. Puesto tomando en cuenta los eventos que atañen a la soberanía dominicana, el cuestionamiento del Estado dominicano para determinar la nacionalidad de sus nacionales, pues lo que ha hecho la ley es reivindicar la potestad, la competencia del Tribunal Dominicano para conocer lo relativo a la nacionalidad dominicana. Importantísimo, pues estamos en un momento de cambio. Ya como saben, ha habido una jurisprudencia nueva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pretendido que el Estado Dominicano modifique su constitución, que la República Dominicana haga inaplicable el precedente establecido por el Tribunal Constitucional y prácticamente destruye toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 168-13 y todas las sentencias que reiteraron esa decisión hacia adelante. En este caso, la nacionalidad dominicana, como reitera la ley 544-14, pues queda muy claro que es competencia exclusiva del Estado dominicano. Y ello es compatible no solamente en derecho comparado con lo previsto por otros ordenamientos estatales, sino que a nivel internacional, tanto la doctrina como los convenios internacionales han recordado que tanto lo que es la política migratoria como el vínculo de la nacionalidad constituye un plano reservado, exclusivo del dominio de los estados, que está fuera del ámbito de la regulación que haga el legislador internacional. Juan Miguel, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero tú has tocado un tema muy interesante que tiene que ver con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una decisión muy controversial que merece que nosotros al regreso de la pausa sigamos hablando de la misma. Seguimos, amigos, en Principalmente. Hoy contamos con la grata presencia del licenciado Juan Miguel Castillo Roldán. Juan Miguel tiene varias especialidades, porque no solo derecho migratorio, vemos cómo discurre con mucha facilidad y también lo expone de manera magistral en derecho internacional privado, que es una nueva rama del derecho aquí, aunque yo recuerdo que a mí me lo daban en la universidad, pero el enfoque era totalmente distinto porque se basaba fundamentalmente el derecho internacional privado en las convenciones de aquella época, pero que ya eso ha tenido un recorrido y un desplazamiento total. El profesor Luis Arias era uno de los cultores, ¿no? Fue uno de los cultores. Era súbdito. Sí, el profesor Luis Arias, aparte del derecho, tiene varias obras, derecho internacional privado y derecho internacional público. Era versátil también. Correcto. Pero Juan Miguel en el segmento pasado tocó un tema que es un tema muy sensitivo y un tema que tiene una gran actualidad, que tiene que ver con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obviamente pone a la República Dominicana como Estado entre la espada y la pared, incluso mandándole al Estado, al propio Estado dominicano, mandándolo a desacatar una decisión del más alto tribunal del país, el Tribunal de Cierre de República Dominicana, que lo es el Tribunal Constitucional. Pero aparte de eso, yo diría que aquí ya no es un atrevimiento, prácticamente manda a modificar la Constitución de la República. Un asunto insólito.
De todas maneras, Juan Miguel, ya que tú has tocado, vamos a decir, de soslayo esa decisión y las implicaciones que la misma pudiera tener en República Dominicana, porque si bien es cierto que nosotros compartimos una isla y que las relaciones siempre entre ambos estados han sido tirantes históricamente, por razones que todos conocemos. Primero, República Dominicana sufrió una ocupación de 22 años y precisamente República Dominicana nace como estado libre frente al mundo al separarnos de ese estado que nos ocupaba. Y esas relaciones obviamente nunca han sido cómodas, vamos a decir. Hemos tratado y se han hecho esfuerzos, y en los últimos años, sobre todo en las administraciones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, se han hecho esfuerzos enormes para que esas relaciones sean los más normales posible. Pero sin embargo, por más esfuerzos que se hacen, por más que se trate de regularizar entre ambas naciones, nosotros aplicando nuestro derecho interno, siempre hay intereses, sobre todo intereses foráneos, y a veces con la complicidad de algunos ciudadanos dominicanos que le cargan el dado a República Dominicana de la situación de los hermanos haitianos. ¿Cómo pudiera interpretarse sobre todo esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo que recientemente se pudiera decir que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional o nulo el instrumento que le daba, sí asignatario a República Dominicana del acuerdo para aceptar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena, como dices, modificar la Constitución y desconocer el precedente del Tribunal Constitucional, entiendo que una decisión que ha deslegitimado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin entrar en lo relativo a la sentencia 256 del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque la sentencia ha sido intrusa en un campo del derecho internacional que se reconoce como restringido, ha invadido una competencia exclusiva del Estado, cuya razón de ser no es otra más que la aplicación viva del ius cogens. No son otra cosa que los principios inderogables de orden público de derecho internacional, entre los cuales se destacan la no injerencia extranjera y la no injerencia en los asuntos internos del Estado, entre los cuales obviamente se destacan la atribución de la nacionalidad por parte del Estado y la política migratoria. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 0256-14, ha declarado inconstitucional el instrumento de aceptación, lo que significa que los efectos de esa sentencia no tienen carácter jurídico vinculante alguno, pues si de un principio fue nulo el instrumento, pues ni esta decisión ni ninguna otra decisión pues es oponible a la República Dominicana, porque su competencia es infundada por incumplimiento del canon constitucional que debía ser respetado en el momento y por incumplimiento del procedimiento de derecho a los tratados aplicables por la Convención de Viena del 69. Entonces, dicho eso, ¿qué sucede ahora? Pues hay parte de la doctrina que establece, pues se puede denunciar la competencia de la Corte junto con la Convención en ánimo de respetar lo establecido por el Tribunal Constitucional, pero hay abogados que dicen, bueno, pero es que denunciarlo implicaría que en algún momento fue competente. Yo lo que agregaría a la discusión sería lo siguiente: los efectos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional son vinculantes en espacio y tiempo
dentro del espacio dominicano, entre el territorio, y sus decisiones son vinculantes para los poderes públicos. En ese sentido, una decisión no solamente del Tribunal Constitucional, de ningún órgano jurisdiccional o administrativo dentro del Estado dominicano es oponible a la comunidad internacional. Dicho eso, en el contexto internacional es posible seguir viendo a la República Dominicana como sujeta a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en cuanto a la parte interna del ordenamiento doméstico, pues no es así, lo cual supone también una circunstancia bizarra en la cual entiendo que una solución viable sería denunciar la competencia de la Corte sin que ello implique ulteriores consecuencias. ¿Y tú no crees, Juanito, que eso pudiera colocar a la República Dominicana en una situación difícil frente a los organismos internacionales, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, que pudieran presionar, como se ha dicho, y catalogar a la República como un Estado racista, tradicionalmente se ha reconocido que uno de los fallos del sistema interamericano es la incapacidad para constreñir a los estados en el cumplimiento de sus decisiones. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Y aún si habláramos de algún tipo de exclusión, lo cierto es que la dinámica comercial de inversión extranjera, turismo, ese intercambio en general es independiente de lo que suceda, por ejemplo, en una instancia de tipo regional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No entiendo que vaya a suceder ninguna consecuencia grave ni que ponga a la República Dominicana en una posición difícil. Como comparación, por ejemplo, si habláramos de incumplimientos de acuerdos en materia comercial, en el caso, digamos, de la OMC, el incumplimiento de acuerdos comerciales sí tiene métodos para constreñirse. Cuando se conoce una resolución de disputa en la OMC, en caso de que el panel arbitral determine que un Estado ha incumplido sus obligaciones comerciales, la sanción que se le impone al Estado es que su interlocutor queda legitimado para elevar los aranceles aduaneros en contrariedad a lo que dicen las normas multilaterales sobre intercambio de bienes y servicios, el GATT, ese tipo de acuerdo. En derecho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso no existe. Ese mecanismo de constreñimiento no existe y punto. Juan Miguel, yo hago abuso del conocimiento que tengo de ti, de tu familia y de esos afectos para, haciendo otro ligero cambio, preguntarte sobre un instituto que tú conoces bien. Es el Instituto de la Payola. Es pagar para sonar. Hay una vena artística en tu sangre que destacamos en un receso del set, y yo quería preguntarte, el interés por el estudio del fenómeno de la payola ya no es el mismo que nos ocupaba a los juristas en los años 80. ¿Cuál es la situación de la payola hoy día? En el 2011, usted recuerda que publiqué una obra, sí. Bueno, el Ministerio de Cultura publicó en el marco de la Feria del Libro mi obra que se llama Payola, Derecho e Industria Musical, en la cual yo analizo precisamente el fenómeno de la payola, precisamente en cuanto a sus consecuencias de tipo jurídico por materia, en este caso materia de derecho de autor, derecho de las competencias y derecho de acceso a la cultura. Pues novedad que yo, porque si vamos a hablar de nuevos elementos, yo me atrevería a decir que teniendo ahora la nueva figura del defensor del pueblo que hablamos hace poco tiempo, al ser el derecho de acceso a la cultura un derecho fundamental, pero que encima de todo se reconoce en el artículo 66 de la Constitución como un derecho colectivo y difuso, que se puede reclamar no solamente por las vías de acción de amparo y amparo de cumplimiento, ahora con la designación de una nueva defensora del pueblo se abren nuevas vías de hacer exigible ese derecho, en particular en la materia, no solamente por la característica de derecho fundamental, adicionalmente porque la payola es un fenómeno que el pagar para sonar ocurre en la radiodifusión, y al tener la característica de la radiodifusión como un servicio público de telecomunicaciones, pues entra incluso aún más dentro de la competencia del defensor del pueblo, que la Constitución dice que tiene capacidad para actuar tanto contra órganos de Estado, funcionarios, como contra entidades prestadoras de servicios públicos. Valdría la pena hacer una nueva aproximación de ese punto de vista, un poquito más light, menos jurisdiccional, pues recordando la característica mediadora del defensor del pueblo. Juan Miguel,
Bueno, yo quisiera volver ahora al tema de la sentencia de la Corte Interamericana. Vamos a ver el escenario en que no existiese la sentencia 256-14, es decir, la sentencia que declara inconstitucional el instrumento de adhesión en lo que es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Visto eso, o entendido de que se hubiese aceptado la competencia, y entonces también la realidad de que ese órgano jurisdiccional, dentro de lo que es el sistema interamericano, pues iba a resolver ese tipo de controversias, ¿no? Sí. Y nosotros hubiésemos aceptado todo eso. ¿Cómo tú hubieses visto ahí la problemática, la vinculación o no, la aplicación o no de esa decisión frente a la República Dominicana? No me parecería tan complicado porque aún así fuera competente, estamos asumiendo que es competente la Corte Interamericana, pues el contenido de la sentencia y su parte dispositiva es abiertamente contrario al orden público doméstico, lo que implica que serían inaplicables de todas formas. Obviamente en este momento de crisis migratoria, yo entiendo que con sentencia o sin sentencia, con carácter jurídico vinculante o no, lo cierto es que en momentos de crisis hay oportunidad de reforma. El ordenamiento jurídico dominicano en materia migratoria tiene una ley del año 2004 que apenas entró en efectiva aplicación en el año 2011 con el nuevo reglamento, y apenas 2 años después ya teníamos un decreto, que por cierto yo soy accionante en declaratoria de su inconstitucionalidad, que es el decreto sobre regularización, y fenómenos que han promovido además la inmigración masiva de nacionales haitianos, como el caso del terremoto del 2010. Como quiera que sea, entiendo yo, a donde voy, es que iba a haber un punto de quiebre que ameritaba enfrentar el tema migratorio de una forma o de otra. Por eso, aunque fuera competente, su contenido era inaplicable, pero la presencia masiva de inmigrantes haitianos ilegales, de todos modos, amerita una solución jurídica viable, que además tiene un trasfondo político difícil de enfrentar y un trasfondo internacional bilateral. Se pudo haber hecho, Juan Miguel, porque yo quiero insistir en algo. Evidentemente había una violación a la convención, es decir, ese órgano del sistema interamericano había pues vulnerado inclusive esa disposición de la Convención Americana, del respeto a la soberanía, ¿no? Y de los estados signatarios. Pero otra salida que no fuese la denuncia, quizás una queja formal, o sea, en el derecho internacional pudo haber existido que la República Dominicana expresara una queja formal en torno a esa actuación de ese órgano, o que encontrase algún tipo vamos a decir, de respaldo de la comunidad internacional, pensando ya en lo que pudo haber sido también para otros, ¿no? Vamos a aprovechar, Juanito, que tenemos que hacer una pausa. Sí. Entonces vamos a dejar sobre la mesa esa interrogante de Manuel, y en el próximo segmento entonces tú le darás respuesta. Volvemos un momento. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho.
histórica fecha en la Casa de la Democracia. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, propuso algo más profundo que la comprensión. Lo que yo le estoy pidiendo y le pido es que me apoyen. El destino de los recursos hizo trascender más la propuesta. Serán donados a instituciones de salud en todo el país. Días después, el presidente Abel Martínez empezó un recorrido para entregar las primeras partidas en compañía de los diputados y diputadas de las distintas demarcaciones. La suma total de las primeras entregas es de 4.800.000 pesos en las provincias de Montecristi, La Vega, Santiago, Atomayor, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales. Que viene en el preciso momento que tenemos una serie de problemas que resolver. Y el pueblo de Baní están sumamente agradecidos de este aporte hecho por la Cámara de Diputados. Tenga la plena seguridad que con este dinero nosotros estaremos reparando lo que es el tomógrafo de este centro que tiene Este desprendimiento que hemos hecho los diputados, lo hemos hecho pensando que la parte de la población en términos de salud son los que más lo necesitan. Para que esos recursos vayan a los hospitales importantes del país. Significa un paso trascendental en cuanto a la transparencia. Las mejores medidas que el presidente de la Cámara tomó con esos recursos fue eso. Esto cae como el anillo al dedo, lo que significa que vamos a revolucionar el concepto de la medicina social, de la medicina de los pobres. Van a contribuir a que nuestras mujeres, cuando terminen de tener un proceso quirúrgico, salgan a su casa temprano y en salud. Los diputados, así como el presidente de la Cámara de Diputados y todos los pedernales, pueden estar seguros que tendrá un uso razonable. Más que un aporte económico, es la voluntad de los diputados de contribuir con el mejoramiento de la salud. Otros actos de entrega continuarán en las distintas provincias hasta cubrir todo el territorio nacional. Seguimos amigos en Principalmente. Hoy te han visto lo versátil que es Juan Miguel manejando diferentes temas. Nos metemos, salimos de migratorio, nos metemos a derecho de autor y siempre la saca por los 411. Manuel, tú le preguntabas. Precisamente, pues, Juan Miguel, en el segmento anterior, ¿cómo pudiera materializarse o verificarse otra solución que no fuese esa? En primera instancia, ninguna solución en la que se pudo haber llegado podía transgredir la competencia exclusiva del Estado Dominicano para atribuir la nacionalidad dominicana, y mucho menos discutir su potestad para regular la entrada, permanencia y salida de extranjeros al territorio. Por supuesto, el deber ser es que la comunidad internacional hubiera hecho un esfuerzo sincero y real en asumir una responsabilidad regional con el problema haitiano, resolver los problemas haitianos en Haití y no utilizando a la República Dominicana como una válvula de escape de absorber la mayor cantidad posible de nacionales haitianos, de personas de orígenes humildes, para sobrecargar los recursos del Estado con esa población extranjera, indocumentada. Naturalmente, todas las soluciones a que se lleguen de una forma u otra tienen que hacer un reconocimiento inequívoco de la potestad del Estado Dominicano para regular esa materia migratoria. Ese planteamiento ni siquiera es solamente un emprendimiento del Jus Coyen que yo mencionaba más atrás con el tema de los asuntos internos del Estado, sino que se rescata en todos los convenios internacionales
Y qué bueno que estamos hablando del tema de la Corte Interamericana, porque en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, en cuanto a la libertad de circulación de personas, hace una aclaración y dice que esta está subordinada a la legalidad. Está así en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, está así en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como norma especial de la materia, en la Convención de La Habana sobre la condición de los extranjeros. En cuanto a la parte de nacionalidad, entiendo que la solución igual tiene que tomar en cuenta que el derecho de nacionalidad es un vínculo con consecuencias multifacéticas. Hay una parte que tiene que ver con derechos humanos, que es que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, no a una nacionalidad haitiana, ni dominicana, ni norteamericana, sino a una nacionalidad, que en este caso se verifica, pues la condición haitiana, incluso hasta la reforma del año 2011 reconocía el derecho a la nacionalidad haitiana, por vía del jus sanguinis. Entonces, no ocurre la excepción de apatridia, que es lo que precisamente busca prevenir los instrumentos internacionales. Igual, otras consecuencias del vínculo de nacionalidad se manifiestan en cuanto a derecho al sufragio, punto de conexión con derecho aplicable, pero en esa parte en particular sobre atribución de nacionalidad, como en su parte de derechos humanos, pues también se cumplía, las personas no quedaban apátridas. Y en la parte documental incluso, la legislación dominicana buscaba una solución parcial, que era que con el artículo 28 de la Ley General de Migración, pues los hijos de personas en tránsito nacidos en el territorio podían ser documentados con una constancia rosada de nacimiento y ser auxiliados con un mecanismo de notificación al consulado de su país mediante relaciones exteriores para que el consulado del país, esa persona, pues la documentara como corresponde y como es su obligación. Digo solución parcial porque parte del problema, porque son muchas causas, es que la ley de migración, cuando estableció el artículo 28, que establece ese proceso de documentación de hijos de personas en tránsito, y estableció las categorías migratorias de residentes y no residentes excluidos de la ley más adelante, pues no estableció del punto de vista migratorio, de la categoría migratoria, qué son esos hijos de personas en tránsito. No son inmigrantes porque no han entrado al territorio dominicano, ¿cierto? Pero han nacido en territorio dominicano, pero tampoco son dominicanos. ¿Son personas residentes o son personas no residentes? Y partiendo del hecho de que las categorías migratorias son cerradas en la ley de inmigración y ellas son validadas y adjudicadas exclusivamente por la autoridad migratoria en la entrada al país, a veces con visado, a veces con dispensa de visado, no hay más categorías migratorias que aquella que establece la ley, que la concede el Estado Dominicano. Hay un vacío jurídico y por eso es que, en parte, tenemos hoy en día un proceso de regularización que, aprovecho para decir, está plagado de fallas, por muchas razones que si quieren podemos discutir más adelante. Pero ese proceso de regularización, Juan Miguel, por lo que tengo entendido, no ha logrado que una gran cantidad de residentes, ciudadanos haitianos, hayan podido entrar al mismo. No sé si es porque falta de documentación, porque la mayoría son indocumentados, no tienen ningún estatus desde el punto de vista jurídico, porque no tienen acta de nacimiento, no tienen identidad. ¿Y cuál ha sido la falla fundamental? La principal responsabilidad del Estado haitiano que no documenta a sus nacionales, eso es conocimiento público, eso ni siquiera es una especulación. A ver, y en el mismo territorio haitiano, más de 2/3 partes de la población carece de documentos. Por tanto, hay una culpa imputable al Estado haitiano. Pero que desde otro ángulo también, es que el objeto, y eso a mis estudiantes de Derecho Migratorio, yo soy profesor en la Pucamaima de Derecho Migratorio y Consular, y cuando hablamos del tema migratorio, yo me ocupo mucho de explicarles, es que el objeto del plan de regularización como una medida excepcional no es regularizar la mayor cantidad posible de extranjeros, es regularizar a aquellos que cumplan con los criterios establecidos por la ley de migración, que cumplan con los criterios establecidos por el decreto que ha sido habilitado por la Ley General de Migración y que cumplan no solamente con los criterios formales y documentales, sino con la parte del artículo 1 o 2 de la Ley General de Migración que establece que la inmigración se planifica conforme a intereses nacionales
para promover la productividad. Significa eso que yo no regularizo como Estado a un extranjero por el simple hecho de serle y cumplir. Tiene que representar una ventaja o una elevación de la productividad a los intereses nacionales. Ese es el objeto. Sin embargo, el principal problema del Plan Nacional de Regularización, por lo cual yo soy accionante y estoy esperando fallo todavía y sobre el cual espero que se publique un artículo pronto, ya les contaré, es que en la parte última, en el artículo 37 y en el párrafo del artículo 12, el decreto suspendió de forma masiva las deportaciones. No tengo que explicarle a ustedes lo grave que es eso, partiendo por una violación fácil de reconocer a un principio de jerarquía de las leyes, que un decreto no puede por encima de la ley suspender las deportaciones como una medida que ha sido reservada al legislador por mandato de la Constitución. Solo el legislador puede, en virtud del artículo 93 de la Constitución, establecer políticas migratorias. La ley de migración establece el procedimiento de deportación. Por tanto, un poder ejecutivo no puede hacer inaplicable o desconocer esa facultad del Estado para deportar extranjeros, en especial porque es el único mecanismo coactivo que tiene el Estado contra los extranjeros que ingresan o permanecen de forma ilegal. Aquí la permanencia ilegal no tiene un carácter delictivo, sino una falta que se trata con la detención y posterior deportación. ¿Qué implica eso? Pues un efecto llamada. Ustedes se habrán dado cuenta, todo dominicano que vea este programa se va a dar cuenta que el problema migratorio ha empeorado. Nada más que abrir cada periódico de cada día y ver cuántos indocumentados han detenido en la frontera y cada operativo que hace la Dirección General de Migración para poder controlar esa masa humana que es difícil de controlar porque la migración es un fenómeno natural humano y la única forma de enfrentarlo es mediante mecanismos que sean factibles y apegados al derecho humano, a los derechos humanos, al derecho administrativo y definitivamente no mediante una suspensión masiva de deportaciones. Ese es el problema del decreto, que la suspendió tomando en cuenta que los extranjeros podían acogerse al Plan Nacional sin presentar los documentos. Pueden verificarlo en el artículo 12, párrafo del decreto, sin presentar documentos. Yo puedo llegar ahí y decir, yo soy Radames Jiménez, yo soy extranjero, yo me acojo al Plan Nacional de Regularización, así como está en la ley, y como yo formalmente, desde el punto de vista procesal, yo me he acogido, pues yo me beneficio de la no deportación que establece el artículo 37. Eso plantea un desafío para el Estado, para su control migratorio y un desafío también sociopolítico, en virtud de que tú tienes una población extranjera, extraña, conviviendo en el suelo dominicano, no documentada, con implicaciones en la seguridad nacional y que si es una población que además si se naturaliza más adelante tiene una repercusión de tipo político porque son personas que en base a la ley 169 nueva sobre naturalización y su reglamento más adelante podrán naturalizarse con las consecuencias que ello implica más adelante como son el derecho al voto que se adquiere con la nacionalidad dominicana. Bueno, la verdad es que nos resultó insuficiente el tiempo para tratar los diversos temas con Juan Miguel, lo que significa que dejaremos abierta la posibilidad de invitarlo nueva vez aquí principalmente porque es que el tema migratorio es bastante amplio y además mucho relieve, precisamente a partir de la sentencia. Con el 168, sí, del Tribunal Constitucional. De todas maneras, Juan Miguel, te felicitamos. Excelente exposición. He visto que tu profesor se ha sentido orgulloso. Y nosotros también, porque debo decir que Juan Miguel es mi sobrino prácticamente, porque es de la familia. Gracias por la invitación. Sí. Bien, muchas gracias a los amigos televidentes.